En el pacífico reino de Buen Descanso, los humanos vivían en tranquilidad, rodeados de calma y armonía. Sin embargo, aquella paz se vería quebrantada cuando, desde las sombras, apareció el Rey Demonio. Su objetivo era claro: sembrar el caos, y lo haría de una forma que estremeció a todos, robándose a la princesa Cialis justo mientras dormía. Con ella como rehén, el Rey Demonio lanzó una amenaza al reino entero. Si querían volver a verla, debían entregar sus tierras al ejército demoníaco. Sus palabras causaron conmoción, el pueblo se sumió en la desesperación y la preocupación se extendió como una plaga. Pero en medio de ese clima de angustia surgió una chispa de esperanza. Un joven llamado Downer alzó la voz y prometió que iría al castillo del Rey Demonio para rescatar a la princesa, sin importar lo que tuviera que enfrentar. El consejero real intentó disuadirlo advirtiéndole sobre el poder abrumador de las fuerzas demoníacas, pero el héroe estaba decidido. Su valor fue recibido con aplausos y fe por parte del pueblo, que aún mantenía la esperanza de ver a su princesa regresar sana y salva. Mientras tanto, en el castillo demoníaco, la princesa Cialis se encontraba encerrada, aunque no exactamente en condiciones deplorables. Le ofrecían 3 comidas al día y no tenía que encargarse de sus deberes reales. Pero había un detalle que le resultaba insoportable: no podía dormir cómodamente en su celda. Así comenzó la historia de este anime, y la princesa quería todo lo posible por descansar bien. Acostumbrada a quedarse dormida en menos de 10 segundos, ahora se encontraba frustrada. Su almohada era gruesa, anticuada y rígida. Sin poder soportarlo más, se propuso una nueva misión: encontrar algo suave y cómodo para crear una nueva almohada. Su primer objetivo fueron los adorables osos demoníacos encargados de llevarle comida. Su pelaje era perfecto para fabricar una almohada digna de una princesa, pero eran tan tiernos que Cialis no pudo hacerles daño. En lugar de eso, propuso un trato: mientras los peinaba y cuidaba de su pelaje, ellos le entregarían un poco de su suave lana y de paso las llaves de su celda. Liberada gracias a su astucia, Cialis comenzó a recorrer los pasillos del castillo en busca de más materiales. En uno de esos recorridos, un guardia puercoespín no se percató de su presencia y ella aprovechó para tomar algunas de sus púas, que luego usaría para disfrazarse y no ser descubierta. Con todos sus materiales necesarios, finalmente logró construir una almohada que estuviera a la altura de su linaje. Pero justo cuando estaba disfrutando de su descanso, el Rey Demonio fue informado de su fuga y enfurecido fue a confrontarla. No obstante, al verla dormida plácidamente, decidió dejar la conversación para el siguiente día. En su lugar, ordenó a sus guardias que prestaran aún más atención a su bienestar. Mientras tanto, en el reino de Buen Descanso, la tristeza persistía, pues los ciudadanos estaban profundamente preocupados por la princesa y también por Downer y su grupo, quienes llevaban 5 días sin dar señales de vida. De vuelta en el castillo, Cialis disfrutaba de su prolongada siesta hasta que despertó con una desagradable sorpresa. Tenía marcas de sábanas en el rostro, las telas eran viejas y ásperas, además de que su propia corona dejaba una marca constante en su frente, y para colmo su flequillo desordenado no la dejaba descansar en paz. Entonces se propuso una nueva misión: fabricar una cinta que sujetara su cabello. Utilizó 2 restos de material de la almohada, pero necesitaba aún unas tijeras para recortarla adecuadamente. Para su fortuna, ese día el mago de las tijeras fue quien le trajo el desayuno, y Cialis, con la frialdad y carisma que la caracteriza, propuso un nuevo intercambio: su corona real a cambio de unas tijeras, y el mago obvio que aceptó. Gracias a esto pudo crear una cinta perfecta para su flequillo, pero aún quedaba un problema: las sábanas. Y justo entonces vio pasar a un guardia con una capa brillante. Sin perder el tiempo y con sus enormes tijeras en mano, inició la operación Sábanas de Lujo. Llamó a los osos para que le dieran las llaves de su celda y salió en busca del precioso textil. Mientras tanto, los guardias fueron alertados de su nueva fuga. Sabían que esta vez debía ser castigada, pero no se percataron de que Cialis ya estaba entre ellos cortando capas en silencio. Insatisfecha con la calidad de lo que había conseguido, siguió cortando y cortando sin piedad hasta que encontró lo que buscaba: una sábana viviente conocida como el espectro fantasma, y sin remordimientos lo cortó en frío y se hizo con el tejido más suave del castillo. Ahora sí, con una almohada de lujo, cinta para el flequillo y sábanas espectrales, la princesa por fin podía descansar como era debido. Por supuesto, el Rey Demonio fue informado de la otra fuga y cansado fue nuevamente a confrontarla, pero como era de esperarse, la encontró durmiendo profundamente, envuelta como una momia. Con resignación suspiró y decidió una vez más
más que hablaría con ella mañana. Mientras tanto, lejos del castillo, el valiente héroe Downer y su grupo seguían avanzando por tierras oscuras, enfrentándose a los demonios que protegían el territorio. Cada batalla era intensa, pero Downer no dejaba de repetir que nada de eso se comparaba con el infierno que debía estar viviendo la princesa en el castillo de Rey Demonio. Y aunque no estaba del todo equivocado, tampoco era exactamente como él lo imaginaba. Porque sí, Alice estaba sufriendo, pero no por torturas o cadenas. Lo que realmente le estaba atormentando era algo mucho peor. Los demonios roncaban demasiado fuerte y eso no la dejaba dormir. Así que inició una nueva misión: encontrar un nuevo lugar donde poder dormir en paz. En ese momento, los guardias del castillo descubrieron nuevamente que la princesa había escapado de su celda. No entendían cómo lo hacía tan seguido. Mientras ellos intentaban resolver ese misterio, Alice recorría los pasillos en busca de su objetivo y encontró algo bastante prometedor: un escudo mágico de viento que, al caer cerca de ella, parecía tener el potencial perfecto para convertirse en una cama improvisada. El problema era que el escudo era demasiado pesado, así que no podía llevárselo. Su solución fue usar un diamante demoníaco, una herramienta extremadamente valiosa y única para el Rey Demonio, para romper la fuente de viento que lo activaba. El diamante irreemplazable y sagrado quedó destruido, pero a Alice no le importó. Lo único que le interesaba era conseguir su nuevo lugar para dormir cómoda. Intentando regresar a su celda con el escudo, resbaló y cayó en un pozo de lava. Los demonios entraron en pánico creyendo que había muerto, y en efecto murió, pero en el castillo demoníaco eso no era un problema. Ahí podían revivirla cuantas veces sea necesario. Al despertar, Alice abrió los ojos dentro de un ataúd, al lado del sacerdote demoníaco Leona, quien, con cansado tono, le pidió que dejara de jugar con la lava. Pero lejos de asustarse, Alice vio en ese ataúd una solución perfecta al problema del ronquido demoníaco. Ahí dentro podría dormir sin ser molestada. Sin embargo, la madera del ataúd era dura, así que decidió trabajarla para que fuera más cómoda. Se le ocurrió que podía usar los cuernos del propio Leonard como herramienta para suavizar la superficie. Luego, para pulir los bordes, utilizó un slime viscoso que se deslizaba por los rincones de la caja. Ya con todo esto listo, colocó su almohada y sus sábanas dentro del ataúd y finalmente había encontrado un lugar silencioso para dormir. Los guardias, al verla de nuevo dormida, la llevaron de vuelta a su celda. El Rey Demonio, cada vez más frustrado, fue una vez más a hablar con ella, pero como siempre la encontró profundamente dormida. Comenzaba a cuestionarse seriamente si habían secuestrado a la princesa equivocada. Después de todo, para estar en un castillo demoníaco parecía estar demasiado cómoda. Por otro lado, el grupo de héroes seguía su odisea. Esta vez se encontraban atrapados en un laberinto oscuro. Mientras intentaban encontrar una salida, se toparon con el propio Rey Demonio, quien se burló de ellos, asegurando que jamás lograrían salir. Pero Downer, fiel a su determinación, le prometió que haría lo imposible para rescatar a la princesa. Y de vuelta en el castillo, Alice se despertó por la picadura de un mosquito. En su antiguo castillo eso jamás habría ocurrido, y ahora estaba indignada. Por eso decidió embarcarse en una nueva misión: fabricar un mosquitero. Sabía que para lograrlo necesitaba una tela mucho más grande que la sábana espectral que había conseguido antes. Y justo en ese momento, el Rey Fantasma de las Sábanas fue a su celda a reclamarle por lo que había hecho a uno de sus subordinados. Pero ella no lo dejó terminar. De inmediato le cortó en pedazos para crear su red anti-mosquitos. Ya con la tela en mano, necesitaba encontrar un lugar donde colgarla. Entonces vio un nido de aves fénix en lo alto. Para llegar hasta ahí, observó a un gato con botas que podía caminar por las paredes, y sin pedir permiso le quitó las botas en pleno camino y siguió subiendo ella. Algunos guardias la vieron y notificaron al rey, que rápidamente envió un escuadrón para detenerla. Por ver que solo quería atar una cuerda para colgar su red, la dejaron continuar. Finalmente, Alice logró crear un hermoso mosquitero digno de la realeza, capaz de repeler cualquier insecto. Satisfecha con su arduo trabajo, se acomodó debajo de él y tomó otra siesta. Mientras tanto, los héroes no estaban pasando por un buen momento. Tras mucho esfuerzo, encontraron una salida del laberinto solo para ser bloqueados por un enorme dragón esquelético que no les permitía continuar. En tiempos antiguos, cuando humanos y demonios convivían, los humanos eran considerablemente más débiles, y eso seguía siendo así. Y hasta aquí vamos a dejar esta la primera parte del resumen de este anime. La verdad es que esta vez decidí cambiar un poco y traer un anime que sea puro humor y comedia. Quiero que comentes si te está gustando
o si no te está pareciendo bueno. Por supuesto, si te gustó no olvides de dar tu like, compartir, comentar y por supuesto ver los videos que te estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.